llena de vida, la España vaciada, como siempre, Abilillo en nuestra línea. Clic Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, pues hemos pasado una Semana Santa muy bonita. Hemos estado viendo procesiones por todos los pueblos de España, los más pequeñitos, los más pequeñitos, que son los mejores. Y luego también nos hemos estado por Sevilla, por Granada, que Candela nos va a contar lo que ha visto por allí, pero retomamos. Nos quedan unos cuantos programas todavía de aquí al fin de temporada. Retomamos porque nos quedan unos programas muy interesantes. También les quería comentar hoy una noticia que me llamó la atención el otro día. Hoy, bueno, ya les digo que vamos a hablar de autónomos. ¿Cómo viven los autónomos en la España vaciada? O mejor dicho, cómo es ser autónomo en la España vaciada y no morir en el intento. Vamos a hablar con Eduardo Abad, que es el presidente de la Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos de España, una de las organizaciones, yo creo que mejores de autónomos en nuestro país. Pero les quería comentar que me llamó la atención el otro día una noticia de la guerra que se ha establecido entre la candidatura de la España vaciada de Jaén y la de Teruel. Resulta que los de Teruel Existe han votado en contra o se han abstenido de una resolución en el Senado que favorecía la llegada del AVE a Jaén. Claro, ¿esto qué ha pasado? Pues que los de Jaén han dicho, pero ¿cómo podéis votar vosotros en contra de una resolución que favorece la llegada del AVE a Jaén? Si estamos en lo mismo, ¿no? Estamos en esto de la España vaciada y tal. Entonces, ¿qué han hecho los de Jaén? Jaén merece más, se llama la candidatura. Pues se han salido de la Federación de la España vaciada. O sea, esto antes de empezar, antes de convocar unas elecciones y antes de ir a elecciones ya están regañando. ¿Qué quiere decir? Pues que es muy complicado lo de la candidatura de la España vaciada porque al final prima el territorio y el interés de cada territorio. Y claro, el interés de Jaén pues igual no coincide con el interés de Teruel o no coincide con el interés de Soria o no coincide con el interés de Cuenca. Entonces ya casi antes de empezar el partido se está viendo la problemática que puede tener una candidatura de la España vaciada. Bueno, de esto vamos a hablar en algún otro día, sobre el tema de la política y la España vaciada, pero hoy ya le digo que vamos a hablar de los autónomos en las zonas despobladas. ¿Cómo se las apañan? ¿Qué tienen, qué no tienen, qué deberían tener? Enseguida lo vamos a hacer con Eduardo Abad. Luego les vamos a contar una historia muy interesante sobre la desinformación en la España rural y cómo se puede combatir todo esto de los fake news y toda esta historia que nos está afectando. Y además tenemos un Ruraleando con el querido periodista tertuliano Ricardo Martín. No se vayan, porque comenzamos enseguida. Bueno, pues el tema de hoy, los autónomos en la España vaciada. Candela, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ya nos contarás la Semana Santa de Granada, la ya de os haré Sevilla. un resumen. Bien. Os pondré los dientes largos. ¿Qué pasa con los autónomos en la España vaciada? Pues bueno, como ya todos sabemos, si ya es difícil mantener una pequeña o mediana empresa en cualquier lugar de nuestro país, hacerlo en la España vaciada se está convirtiendo en un verdadero acto de resistencia a las dificultades que ya tiene de por sí emprender un negocio. Sumarle los obstáculos que tristemente acarrea el mundo rural, pues desemboca en muchas ocasiones en un triste final para los autónomos que alguna vez tuvieron la esperanza de prosperar. Desde multitud de plataformas se reivindica una y otra vez la importancia de los comercios en las pequeñas localidades, al mismo tiempo que se proponen medidas para garantizar su supervivencia, como son, por ejemplo, las reducciones e incentivos fiscales. ¿Serán medidas como estas suficientes para asegurar la subsistencia de este tipo de negocios? Eduardo Abad, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Además, muy implicado y muy interesado siempre por la España vaciada. No sé si lo que ha dicho Candela y esa pregunta que lanzaba al final, ¿qué te parece? ¿Será suficiente todo eso? No, evidentemente no. Eso es un paso más, ¿no? La fiscalidad en el ámbito rural, vamos a llamarle en la ruralidad, no es suficiente. Tenemos que unirle otra serie de medidas que deben de estar de acorde con lo que queremos hacer, ¿no? Al fin y al cabo, lo que queremos es poblar la España vaciada, pero poblarla a través de trabajo, que al fin y al cabo es lo único que asienta de verdad la población en los sitios menos poblados, ¿no? Y queremos además hacerlo, y estamos muy vinculados para hacerlo, a través del empleo autónomo femenino, que al final es el que de verdad asienta. Está plenamente demostrado que es el que ascienda definitivamente las poblaciones.
Y para ello hay medidas que evidentemente se tienen que adoptar por parte de las administraciones, de todas las administraciones. Pero sobre todo tenemos que empezar a hablar de las consecuencias que tiene el no aprovechar los fondos NECS precisamente para poder desarrollar iniciativas emprendedoras en el ámbito rural que sean capaces de ser lo suficientemente atractivas para que aquellas personas que quieren emprender en un ámbito mucho más saludable que el ámbito urbano lo puedan hacer en plenitud de garantías y sobre todo con las mismas capacidades y competencias que lo desarrollan y que se desarrollan en ámbitos urbanos. Tenemos que tener no solamente las iniciativas fiscales por un lado, tenemos que tener también las iniciativas que sean de tecnología por otro lado, tenemos que tener, incentivar que personas con alta cualificación sean capaces de desarrollar su actividad en áreas rurales, porque la tecnología nos permite ya en estos momentos trabajar a miles de kilómetros de nuestros clientes y ese debe de ser uno de los elementos fundamentales, salirnos del entorno de solamente se puede trabajar en el sector primario, en el ámbito rural, cuando la verdad es que se puede desarrollar actividad económica de otros sectores muy cualificados económicamente, muy cualificados desde el punto de vista formativo y se pueden desarrollar actividades distintas. Eduardo, la verdad es que a los políticos se les está llenando la boca últimamente de la España vaciada. Eso sí que lo han hecho, al menos lo han metido en la agenda y luego ya nos venden lo de las bonificaciones fiscales, leyes de despoblación, todo esto, ¿no? Realmente es que es un escándalo que en España el 90% de la población viva prácticamente en el 30% del territorio, ¿no? Esto así dicho, que es realmente el problema de la España vaciada, te pone muy visualmente lo que es el problema, ¿no? El 90% de la población viviendo en el 30% del territorio. Bien, pero las medidas de los políticos sobre la España vaciada han creado también este gobierno, la Secretaría del Reto Demográfico. ¿Están bien encaminadas o hay más humo que realidad? Vamos a ver, en estos momentos lo que tenemos son políticas muy activas en ese sentido. Se han creado, desde luego, altos comisionados para hablar de qué es lo que hay que hacer para repoblar, para, ese 20-80, que es un poco lo que siempre se estaba vendiendo, se dé la vuelta, ¿no? Mirar, nosotros estamos cansados ya de que se nos vendan políticas e incentivos que al final nunca llegan a donde tienen que llegar. Las políticas que se tienen que desarrollar por parte de todos los gobiernos, no solamente del gobierno del Estado, sino del gobierno de las comunidades autónomas. Vamos a hablar de una comunidad autónoma, además, que tiene el índice de despoblación más elevado, uno de los más elevados, ¿no?, de España, que es Castilla-León o Castilla-La Mancha, que son las dos grandes comunidades autónomas con problemas de despoblación. ¿Qué es lo que han puesto encima de la mesa para desarrollar políticas activas para incentivar el emprendimiento en el ámbito rural? Ninguna. Desde el punto de vista operativo, ninguna. Está bien que hablemos de tarifas cero para aquellos autónomos y aquellas pequeñas empresas que quieran emprender una actividad en el ámbito rural. Está muy bien que se hable y se suponga que aquellas empresas que se van a implantar en pequeñas poblaciones de menos de 1.500 habitantes no tengan apenas tributación, es decir, que no generen impuestos durante los 5 primeros años. Eso está bien, eso está perfecto desde el punto de vista del papel, pero lo que tenemos que ser capaces es de que esos emprendedores, esas pequeñas empresas, sientan que de alguna manera son capaces de desarrollar su actividad en igualdad de condiciones y además son capaces de desarrollar una actividad económica que va a resultarles económicamente rentable. Y para eso hay que dar muchos más pasos. ¿Y cuáles son esos pasos que hay que dar? Bueno, pues hombre, evidentemente lo que tenemos es que hacer un esfuerzo ya, ahora, en este momento, hablando, por ejemplo, en los centros educativos de enseñanza secundaria, para que, insisto,
tecnológicamente en la situación que estamos, a punto de que llegue el 5G para toda la geografía, que podamos incentivar a los más jóvenes, que son los moradores del futuro, de verdad, si queremos hacerlo, que implanten iniciativas emprendedoras en ámbitos rurales, porque se les tiene que no solamente ayudar, sino que se les tiene que incentivar el hecho de hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a decir, desestacionalizar lo que es la actividad económica única y exclusivamente del ámbito del sector primario. Tenemos que irnos a crear actividades manufactureras. Tenemos que ir a crear actividades, fijaros, un tema muy sencillo, coworkings de alta capacidad tecnológica que se pueden desarrollar a través de los fondos NECS. Y queremos que cada pequeña localidad tenga un espacio exactamente con las mismas condiciones que los espacios urbanos para realizar un coworking, es decir, para que personas con alta cualificación desarrollen una actividad económica en un entorno rural, pero con las condiciones de un entorno urbano. Y eso quiere decir aprovechar las oportunidades que tenemos en la mesa. Quedan 2 años de fondos NECS. Si no somos capaces de verdad de introducir los fondos NECS para que iniciativas emprendedoras, al menos el 20% del presupuesto de los NECS, se vayan a poder poner en marcha en los ámbitos menos poblados, en lo que le llamamos la España despoblada, estaremos dilapidando una oportunidad única que no se va a repetir, puesto que los fondos de recuperación llegará un momento que se agoten y llegará un momento que desaparezcan. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que queda mucho trabajo, pero trabajo práctico. Vamos a dejarnos de la teoría y de los teólogos del rural para poner de verdad actividades que desarrollen ese tan necesario ámbito laboral, que es el que de verdad asienta población en el ámbito rural. Bueno, teoría, teólogos y charlatanes, ¿eh? Charlatanes en toda regla relacionados con el mundo de la despoblación y de lo rural, que se están ganando la vida charlataneando por ahí sobre el tema de la despoblación. Bien, Eduardo, hablabas tú de los negocios, pero es difícil, muy difícil poner un negocio en el mundo rural. Hablabas de las bonificaciones, hablabas de los fondos europeos. Uno de los grandes problemas que están teniendo los ayuntamientos es que no saben pedir los fondos europeos. O sea, esto es una burocracia muy complicada, y en un ayuntamiento de 100 personas hay algunos que sí. Por ejemplo, tenemos aquí de colaboradora a Marta Corella, por cierto, que no creo que iba a entrar hoy. Bueno, Marta Corella es una alcaldesa de un pueblo de 100 habitantes en Guadalajara, en Orea, y es una mujer que se mueve, ¿no? Y que pide fondos y que sabe lo que tiene que hacer para pedirlos, o incluso algunos ayuntamientos contratan gestorías para que hagan esto, porque es un trámite muy complicado. Pero claro, lo que es una pena es que se están quedando los fondos europeos, que son la gran tabla de salvación de la España vaciada, en el cajón de Bruselas, porque no se saben pedir. Es que esto es tremendo, ¿no? Bueno, el exceso de burocracia, vamos a decir, Bruselas es muy escrupulosa a la hora de auditar de alguna manera cómo y de qué manera se presentan los proyectos. Lo sabemos en carnes propias, lo vivimos todos los días. Pero también no es menos cierto que el auditar y el tener un control férreo sobre cómo se gastan los dineros públicos es bueno, no es malo. Aquí lo que tienen que intervenir son las diputaciones provinciales, es decir, las diputaciones que todo el mundo se las quería cargar no hace mucho tiempo y decían que eran entes que no servían para nada, son los verdaderos mantenedores del ámbito rural. ¿Qué sería de esos pequeños ayuntamientos de 100 habitantes, de 200, de 300, de 500, sin los servicios que les prestan las diputaciones? Bueno, pues una de las cosas que nosotros decimos que deben de ser las diputaciones provinciales las que tomen la iniciativa de poner técnicos cualificados para la gestión de los fondos NECS, para que sean capaces de aunar esfuerzos entre pequeñas poblaciones, porque no se trata de una población de 100 habitantes tenga que tener un proyecto limitado para ese propio ayuntamiento. Aquí se trata de hacer cosas en conjunto. Sobre todo, hablamos de ámbitos comarcales
como el caso de Marta de Corera, que al final Marta hace muchos años que colaboramos con ella y que ella colabora con nuestra organización en el desarrollo de las iniciativas que nosotros hemos puesto en marcha de la red de ayuntamientos rurales emprendedores, que por cierto ya tenemos en nuestra red 200 ayuntamientos que están directamente implicados con esta red y que son los que además están canalizando y son un elemento absolutamente troncal para que se puedan poner en marcha iniciativas emprendedoras conjuntas. Fijaros, lo hemos hecho, esta red de ayuntamientos rurales emprendedores, además, llevándolo a un camino que es el camino de el autónomo colaborador. Vamos a llamarlo autónomo entre colaborador o colaboradores a través de la economía social, porque creemos firmemente que la economía social es un elemento fundamental para que se puedan poner en marcha iniciativas emprendedoras en el ámbito rural. Y para eso estamos dotando a esta red de ayuntamientos rurales emprendedores de la capacidad técnica que tenemos como organización para poder desarrollar proyectos que puedan servir de canalizadores de empleo. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el Ayuntamiento de Tardelcuende, un pequeño pueblo de Soria, con el que hemos colaborado durante 3 años para que un oficio tan rural como es el oficio de los resineros se recuperara. Les hemos dado la formación a personas que nada tenían que ver con la extracción de resina. Les hemos conseguido, con la colaboración del Ayuntamiento de Tardelcuende, viviendas en alquiler, con un alquiler muy bajo, para que esos resineros que son foráneos, que son de fuera de la población, puedan tener un sitio donde traer a su familia y vivir. Y les hemos dado, a través de un sistema cooperativo, la oportunidad de poder desarrollar su actividad económica a través de una cooperativa en la que han puesto y han recuperado el oficio de la resina. Bueno, pues la extracción de la resina, que se produce prácticamente durante 9 meses al año, pues les procura rentas a cada uno de ellos de más de 1.300 euros mensuales. Estamos hablando de, por lo tanto, salarios que en muchos casos están muy por encima del salario mínimo interprofesional y que se produce en un ámbito rural. Esas son las verdaderas medidas que hay que poner en marcha. Esas son las iniciativas que sirven para que 9 familias en un pequeño ayuntamiento de 400 habitantes se hayan ido a este pueblo pequeño de Soria y que en este pueblo pequeño de Soria se estén desarrollando nuevas iniciativas emprendedoras y han conseguido abrir de nuevo el colegio de primaria, algo impensable hace unos años. Pues esos son los verdaderos actores y ese es el camino a seguir, ¿no? Pasar de la palabra a los hechos. Luego hay una tarea de comunicación, ¿no? Es hacer ver, a pesar de las dificultades y de que es un trabajo de valentía, de riesgo, de resistencia también, poner un negocio en la España vaciada, pero es poner un negocio en el 80% del territorio español, que es el que está realmente vaciado, ¿no? O sea, es una ancha es Castilla, ¿no? Para poner un negocio, para hacer un emprendimiento. Sí, fijaros que salgámonos del sector primario, vamos a la transformación. ¿Cuánta posibilidad tenemos y cuántas cualidades y capacidades desde el punto de vista de la generación de recursos tenemos en el 80% de nuestra geografía, ¿no? Algo que parece que nadie acaba de definir. El aprovechamiento de las masas forestales para producir, por ejemplo, materias de transformación, es algo que ya está ahí y que queremos poner en marcha. Queremos, además, llegar a entender a las administraciones, sobre todo, que el 80% de nuestra geografía tiene no solo que dedicarse al turismo rural, que es un buen concepto desde el punto de vista para poder generar empleo, pero es empleo que no es continuado. Hay un tema que también nos preocupa mucho y que creemos además que debemos de tomar la iniciativa porque nadie la está tomando, que es cuando las personas que viven en un entorno rural, por ejemplo, pierden la calidad de los servicios
que nunca se debiera haber perdido, ¿no? Los ciudadanos que viven en entornos rurales tienen y deben de tener iguales servicios que los que vivimos en entornos y poblaciones evidentemente urbanas. Algo tan sencillo como que se retiren las entidades de crédito La exclusión financiera. de las pequeñas poblaciones causa un grave problema. Bueno, pues nosotros ya estamos dando una alternativa para esto. Y además una alternativa que generaría valor económico a los negocios que ya existen. En todos los pueblos, o en casi todos los pueblos de España, tenemos, o si no es el pequeño establecimiento hostelero, o tenemos un pequeño establecimiento que se dedica al suministro de alimentación y de todo tipo de, bueno, pues de productos de consumo diario. Utilicemos eso que ya está asentado para que los ciudadanos que quieran y que necesiten tener efectivo lo puedan hacer a través de un sistema muy sencillo que es muy parecido al que tienen los cajeros automáticos. Es decir, si somos capaces de que el pequeño establecimiento, el bar o el pequeño ultramarino sea capaz de extraer económicamente y sacar dinero para dárselo a la persona que tiene una cuenta corriente en una determinada entidad bancaria, estaríamos suplantando lo que es la pérdida precisamente de entidad bancaria para que estos establecimientos se conviertan en colaboradores activos de las entidades bancarias y que puedan, a través de un sistema telemático muy sencillo, poder ejercer esa actividad. Al final, las personas mayores que viven en los pueblos, bueno, pues no tienen que recorrer 30 kilómetros para poder ir al banco, para retirar en un cajero automático que seguramente no saben utilizar sus 100, 200 euros que les gusta tener en metálico para cubrir las necesidades diarias, ¿no?, de la vida y para poder tener, bueno, pues lo que ellos llaman cash, ¿no?, en sus casas, en sus domicilios. Utilicemos lo que ya tenemos para, además, dar una mejora desde el punto de vista de la rentabilidad económica de estos negocios. Son iniciativas sencillas, son iniciativas que se pueden poner en marcha sin ningún tipo de dificultad. Y eso es en lo que nos vamos a ocupar y lo que nos vamos a ocupar en los próximos meses. Nos consta que en UTA estáis haciendo un gran trabajo en contra de esta lacra de la exclusión financiera. Por cierto, aunque las entidades bancarias están dejando tirados a muchas personas en las zonas rurales, hay una, que es además nuestro principal patrocinador, Eurocaja Rural, que sí que está haciendo un buen trabajo en favor de la atención personalizada y de lucha contra la exclusión financiera. Hay que decirlo porque hay excepciones, como la de Eurocaja Rural. No lo dudo, y además es que hemos mantenido ya con ellos varias reuniones precisamente para ver cómo somos capaces de solventar este problema, porque también ellos tienen un problema a la hora de llegar a todos los ciudadanos que viven en lo rural. La entidad, evidentemente, tiene un marcado carácter ruralista y menos mal que siga habiendo entidades que aún confían en que la cuenta de resultados es importante, pero los servicios a las personas lo es más. Luego, Eduardo, hay gente que se tira a esa piscina de hacer un negocio en el mundo rural y dice, no puedo sacar esto adelante. Por ejemplo, el otro día hablábamos, y este es un tema también muy recurrente, con una mujer que ha abierto un bar en Cuenca, en un pueblecito muy pequeño. Claro, y ella decía, estoy en periodo de examen a ver si esto va o no va, porque claro, es que aquí no hay gente para mantener esto realmente y me tengo que hacer cabriolas en el aire para que finalmente me salgan las cuentas. Incluso hay una iniciativa parlamentaria que ha presentado Teruel Existe en favor de, bueno, pues de un tratamiento especial para los bares de los pueblos, ¿no? Porque además es que son muy importantes para que haya intercambio de vida, para que haya socialización, los bares. Exacto, exacto. Sí, evidentemente tener un sitio de socialización. Os lo dice un convencido ruralista porque yo soy gallego y he nacido en una aldea. Y gracias a Dios sigo estando y sigo viviendo en esa aldea muy a menudo. Efectivamente, mirad, tenemos que tener muy claro que tenemos que tener una fiscalidad cero, y cuando digo fiscalidad cero,
es para todas aquellas actividades que se desarrollen en poblaciones inferiores a 1.500 habitantes. Nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva. No pueden tener una carga fiscal aquellas personas que se embarcan en un proyecto empresarial para poder dar un servicio a los ciudadanos y ciudadanas que viven en entornos menos poblados. Y cuando hablamos de fiscalidad cero, es fiscalidad cero. No tienen que pagar, no debieran de pagar ni un solo tributo. Eso sí, a partir de determinada cuantía. Estamos hablando de que, efectivamente, una cosa es actividades económicas con una limitación de facturación y otra cosa es que se aprovechen otros de ir a ámbitos rurales para poner en el ámbito rural un negocio que va a tener una rentabilidad evidentemente muy pronunciada. Nosotros limitamos, además, ¿no?, eso que le llamamos la fiscalidad cero a facturaciones que estén por debajo de los 60.000 euros de renta, de renta de beneficio, renta de trabajo. Porque lo que no sirve es café para todos. Aquí el café lo tenemos que poner a medida. No podemos hacer medidas que sean para todo el mundo cuando sabemos perfectamente que no todo el mundo tiene las mismas condiciones ni económicas ni las mismas posibilidades económicas para poder bonificarse y para poder tener estas llamadas fiscalidad cero. Al fin y al cabo, una persona que pone un negocio en un entorno rural, de por sí ya está generando riqueza a la propia población. Al ayuntamiento de turno, la licencia de apertura y las licencias correspondientes no le van a ser, ni les van a salvar, ni va a ser una gran ayuda económica. Es más, no significa nada dentro del pequeño presupuesto que tienen. Por eso lo importante es que se genere economía, porque al final los pequeños ayuntamientos generan economía y les generan, como digo yo, movimiento económico cuando sus vecinos tienen todos los servicios cubiertos, cuando el entorno donde se vive es un entorno que es amable y agradable para vivir, y sobre todo cuando es un entorno que tiene servicios esenciales. También tenemos un nicho muy importante de empleo autónomo para aquellos que decidan poner en marcha actividades relacionadas con el cuidado de personas mayores. Y ahí sí que tienen que intervenir directamente las comunidades autónomas para tener, evidentemente, no solamente bonificaciones a las contrataciones de personas que puedan ir a desarrollar esa actividad, sino que fomentar que personas autónomos y autónomas puedan dedicar su trabajo precisamente a dar servicios de calidad a los ciudadanos con mayor edad. Es que de sobras que una persona mayor que vive en un entorno rural no se quiere mover de su casa, no quiere ir a una residencia, quiere seguir viviendo en su entorno. Precisamente eso, que debe de ser un foco de iniciativa emprendedora, es lo que tenemos que facultar y es lo que tenemos que potenciar. Una última pregunta, Eduardo, ya nos está esperando Ricardo Martín, ahora os dejo que os saludéis, que por cierto sois amigos y os conocéis. Una última pregunta, muy importante. Cuando hablamos con los autónomos que quieren hacer algo en una zona despoblada, te dicen, vale, ¿y luego dónde vivo? La vivienda es un problema brutal a la hora de hacer algo en un pueblo pequeño. Antes os decía, el ejemplo del Ayuntamiento de Tardelcuende es el mejor ejemplo posible para eso. Sabemos que en los entornos rurales pues hay una especie de desconfianza a la hora de alquilar viviendas que están vacías, por cierto, pero que no reúnen tampoco las cualidades necesarias para poder vivir en unas condiciones higiénico-sanitarias y con condiciones de comodidad. Bueno, nosotros lo que decimos es que precisamente los fondos Next lo que deben de llevar es programas que puedan rehabilitar viviendas que están en estos momentos en una situación de poca habitabilidad, y tiene que haber programas específicos para que ayuntamientos
del ámbito rural puedan comprar viviendas a sus vecinos que están prácticamente en una situación ruinosa, para poder rehabilitarlas y tener alquileres muy baratos. Cuando digo de alquileres muy baratos, es muy baratos a las personas que emprendan actividades económicas en su término municipal. Ese sería un elemento fundamental para poder tener lo que le llamamos una cartera de viviendas rurales que puedan ser también un motor y un eje para poder atraer nuevos moradores. El tema de la vivienda es muy importante, pero como ya veis, también puede haber soluciones perfectamente factibles para que se pueda solucionar. ¿Y tú cómo ves, Eduardo, desde el lado de los agentes sociales, digamos, toda esta movida política que se está organizando en torno a la España vaciada, las candidaturas que ya decía al principio que ya se están empezando a enfrentar entre ellas? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una iniciativa realmente que lleva muy poco tiempo y necesitan tiempo para asentarse. Yo, que vivo a pie entre Madrid, Aragón y Galicia, conozco perfectamente la iniciativa política de Teruel. Ha resultado además muy atractiva desde el punto de vista de que por fin hay un partido político que se preocupa de verdad de los temas importantes, y aquí lo que tiene que haber es una conexión, una cohesión política entre distintas, vamos a llamarle, entidades políticas que están surgiendo, pero sobre todo lo que tiene que haber es mucho diálogo entre ellas. Es necesario hacer reuniones, congresos, asambleas en las que se exponga de forma común y que además se expongan proyectos que permitan transmitir y transferir el conocimiento de temas que están saliendo bien desde el punto de vista de la articulación de políticas locales para que se transmitan a otras poblaciones donde pueden surgir movimientos políticos interesantes y que puedan además ayudar a que la España vaciada sea una España vaciada con servicios, pero vaciada sin tener la precariedad que hoy tienen. Es decir, necesitamos nuevos moradores para la España vaciada, necesitamos servicios para esos nuevos moradores y para los que ya están. Ese es el elemento troncal. Teniendo servicios de calidad y teniendo una economía que pueda llamarse sostenible medioambientalmente, pero económicamente, seguramente vamos a ser capaces de dar un paso importante adelante. Insisto, los fondos Next deben de ser el pilar fundamental para que se tomen iniciativas emprendedoras de verdad y que se puedan desarrollar iniciativas que lleven empleo de calidad al ámbito rural. Gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. Muy interesante tu entrevista. Os dejo que os saludéis. Ricardo está aquí esperando para hacer la sección Ruraleando hoy con él y ya te despido a ti, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Eduardo. ¿Qué tal, querido amigo? Bueno, este sí que sabe. Sí que sabe, ¿verdad? Oye, tú eres... No sé si sabe tanto como tú, porque saber tanto como tú es complicado también, hay que decirlo, Pero bueno. Eduardo Abad es el que sabe. Sí, es Eduardo el que sabe, sin duda, ¿no? De este tema de los autónomos, sin duda alguna, y de la España vaciada, Es una autoridad, desde luego. Otras organizaciones probablemente tienen una condición más urbana, podríamos decir, pero desde luego UPTA es urbana y gracias a Eduardo Abad Sabarís también es rural, porque es que él realmente es una personalidad, digamos, estructurada culturalmente en lo rural. Así que las recetas que él da realmente es lo que había que hacer. Es que no sabemos qué hacer, habría que hacer un diagnóstico de situación, nada de diagnóstico. Las soluciones las acaba de dar Eduardo de una manera muy clara y si los políticos tomaran nota, pues dirían, bueno, venga, ¿qué esperamos? Hagámoslo ya. Oye, Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta otra, gracias, de verdad. Muy un abrazo. Muy hasta luego, un abrazo grande. Enriquecedora la entrevista. Vamos con el Ruraleando de hoy.
Bien, Ricardo, querido, ¿qué tal estás? Ricardo Martín, saben que es experto en política, clarificadores siempre sus puntos de vista, tertuliano habitual de un montón de medios, además ha trabajado en comunicación, con partidos políticos, con organizaciones empresariales, en fin, Eduardo, tan joven pero con tan dilatada experiencia, Dios mío, yo me quedo asombrado cuando veo tu currículum. ¿Qué te parece? Nos tienes que contar, porque lo que no conocemos mucho es tu raigambre rural, porque siempre te asociamos mucho a Madrid, eres muy de Madrid, ¿eh? Pero es interesante ver dónde está el pueblo de la gente que están de Madrid, porque generalmente todos tenemos algo. No, a ver, yo creo que es muy generacional. Es decir, realmente mi generación redescubrió a los grandes poetas y los grandes autores de la literatura española, Machado particularmente. Eso a mi generación les unió a Castilla y empezamos a redescubrir Castilla en viajes que hacíamos cuando estábamos en la universidad, cuando estábamos en la escuela de periodismo, en mi caso también, y empezamos a generar, digamos, una vuelta a lo rural, al mundo castellano. Evidentemente el mundo castellano es básicamente rural, y por tanto aquello fue una experiencia de hablar con la gente de los pueblos y luego vinculaban mucho a la música tradicional. Así que todo ese movimiento urbano de acercamiento a lo rural se produjo en España en los años 70 por parte de unas élites, naturalmente, que llegábamos ahí asombrados por el fenómeno poético, machadiano, la búsqueda de España, es decir, desde un punto de vista también muy, podríamos decir, nacionalista en el mejor sentido, no en el sentido obsesivo, sino en el sentido de redescubrir raíces, de redescubrir tu cultura. Realmente fue un movimiento muy elitista y muy, podríamos decir, muy urbano, ¿sí? Pero enseguida enganchamos culturalmente con ese mundo rural. Yo no tengo más raíces, digamos, que las culturales en este sentido que acabo de explicar, y siempre he sido convencido de que lo rural y lo urbano pues son, digamos, verdaderamente complementarios, y que una nación no puede vivir de espaldas a la realidad rural, que es enriquecedora, enormemente saludable. Todo eso hay que encajarlo, ¿no? Entonces, cuando vinieron ya los movimientos más avanzados, digamos, y empezó este concepto, bueno, que es discutible, de la España vaciada, que realmente es la España rural, si se me permite. O sea, no, España vaciada, no conozco, no sé, Calatayud, no es vaciada. Bueno, se hace, Ricardo, referencia a lo de vaciada. Yo lo pienso mucho también, si es adecuado, porque hay mucha polémica sobre si vaciado o simplemente es la España rural y despoblada. Bueno, pero la España vaciada, lo de vaciada tiene esa connotación de decir, está vaciada también porque se han hecho las cosas mal. Porque se han hecho las cosas mal y eso ha provocado que la gente haya dejado despoblada esa zona. Me parece muy interesante toda esta reflexión que haces de Castilla, ¿no? Castilla, eso que dicen, ¿no? Castilla hizo a España, pero igual se quedó un poco vaciada, ¿no? Haciéndola, ¿no? Y es el epicentro realmente de la España vaciada, todo lo que es las dos Castillas, sí, ¿no? todo Castilla es esto, y claro, tiene un potencial extraordinario desde el punto de vista, porque no hay que olvidar que las naciones y en general los proyectos, ¿no? Todos parten de un elemento cultural. Es decir, si no hay un proyecto cultural, no hay nada. Entonces, ese proyecto cultural amplio, ¿no? Con una visión, hay que cargarlo, digamos, de contenidos, ¿no? Entonces, la España rural está ahí, es evidente. Las necesidades las acaba de diseñar perfectamente Eduardo Abad, los remedios también, muchísimo dinero, muchísimo dinero. O sea, ahí lo que se necesita casi en todas las cosas es muchísimo dinero. Para poner en marcha lo que acaba de decir Eduardo, ¿no? Muchísimo dinero, fiscalidad cero, claro que sí, todo esto está claro. Ahora, yo creo que ahí la potencia de los proyectos es una potencia cultural, entiéndaseme, cultural en sentido profundo, ¿no? Es decir, no hay nada, cualquier proyecto que se emprenda desde el punto de vista colectivo, me refiero, colectivo, tiene detrás un componente cultural, un componente muy, digamos, muy elaborado. Entonces ahí realmente hay acontecimientos en España que marcan completamente, como fue la Expo de Sevilla, por ejemplo, como fueron las Olimpiadas, ¿no? Entonces estas cosas marcan a una sociedad y realmente impregnan luego todo. Tanto es así que España ha llegado a ser una potencia deportiva después de interiorizar
lo que fueron las Olimpiadas Ajá. de Barcelona 92. Entonces, digamos que los españoles necesitamos creernos las cosas, necesitamos interiorizar las cosas y luego aflora toda nuestra fuerza y nuestra condición de personas de tesón y personas de insistencia en los proyectos, pero eso tiene que generarse, digamos, realmente un movimiento y una concepción de lo rural asumida por todos los españoles. Realmente que haya pues una profundamente convicción en la sociedad española de que sí, lo rural forma parte de España. No es una cosa aparte ahí que, bueno, está ahí y hay que hacerle caso de vez en cuando, sino que forma parte de la esencia de lo que es el proyecto de España. Ricardo, tú que estás tan apegado siempre al análisis de la política, ¿qué te parece todo? Porque sí que es verdad que los políticos han metido en agenda lo de la España despoblada, la España vaciada. Hay alguna iniciativa interesante, esa ley de despoblación que se hizo ya hace un par de años en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Ahora los políticos, ahora que va a haber campañas electorales, si no se suben a un tractor para hacerse la foto en un tractor, no se quedan a gusto. Pero ¿todo esto va en serio o va un poquito de farolillo electoral? Así, un poquito de humo. Va a depender mucho de digamos, de la propia energía que tenga el movimiento rural allí, en los lugares rurales. O sea, las cosas verdaderamente no las concede nadie, se conquistan. Los derechos se conquistan. El progreso se conquista. Por tanto, todas estas personas que están en partidos políticos, que están en movimientos muy respetables, por otra parte, rurales, tienen que darse cuenta de que tienen que conquistar. Nadie les va a dar nada. Los políticos, ni los periodistas, ni los medios de comunicación, no. Ellos, si quieren estar en agenda, tienen que estar de una manera, digamos, no solamente muy visible, sino de una manera muy reivindicativa y muy presente, duramente presente. Solamente se hace realmente algo que llama la atención cuando hay un propósito, digamos, de revuelta, en el sentido que se quiera, revuelta, digamos, en la calle o revuelta, ¿no?, como concepto, revuelta. Todo se conquista. Si el mundo rural quiere conquistar una posición en la agenda política española, tendrá que ser muy reivindicativo, muy insistente, digamos, muy disruptivo y realmente no acomodarse a, bueno, vamos a hacer un regadío en no sé dónde. No se trata de regadíos. Se trata profundamente de que la sociedad española... Ahora estamos con lo de Doñana, el regadío. Vamos a ver qué pasa con eso. Ricardo, se nos está acabando el tiempo. Te voy a pedir que nos des tu opinión sobre lo que vamos a contar ahora. Es la sección de nuestra responsable de comunicación, de Candela Gálvez, que nos ha preparado una historia sobre el mundo de la desinformación, pero enfocado en el mundo rural. No te vayas, por favor. Candela, importante iniciativa, interesante diría yo, ¿no? Súper interesante. Yo ya conocía un poco quién la lleva a cabo, pero la verdad que esto me sorprendió porque es que acaba de empezar, es súper reciente. ¿En qué consiste? Pues bueno, como voy a haceros una pequeña introducción, ¿no?, sobre todo el tema este de la desinformación. Conocemos, bueno, que la desinformación es un mal universal, que debido al nivel de globalización que hemos alcanzado en la actualidad, se ha convertido en una verdadera amenaza para todos. La España más vacía tampoco está fuera de peligro en ese sentido, pues precisamente son nuestros mayores los más vulnerables ante esta epidemia de fake news. Si sumamos la ausencia de una educación digital, la brecha generacional y la situación de aislamiento o soledad en la que se encuentran muchos de ellos, especialmente en el mundo rural, pues tiene lugar un clima de desprotección y desamparo que es realmente desolador. Clara Jiménez Cruz, CEO de la Fundación Maldita.es, lo tiene claro, y es que especialmente para ellos va dirigida la iniciativa que les presentamos a continuación. Maldita.es es un medio de comunicación sin ánimo de lucro. Es un proyecto periodístico que ya se ha convertido en fundación. Nació en septiembre del año 2018 con el objetivo de combatir la desinformación, dotando a la sociedad de herramientas para ser capaces de discernir entre las noticias falsas y la información veraz y contrastada,
Principalmente verifica las noticias y los bulos que circulan por Internet, especialmente en redes sociales pues como Facebook, Twitter, Instagram. Este pasado martes 11 de abril, la Fundación Maldita.es, de la mano de Google News Initiative, comenzaron su recorrido por 20 localidades rurales de nuestro país, con la caravana de alfabetización mediática Bulobús, Ruta contra la Desinformación. Se trata de un recorrido que comienza en La Roda, en Albacete, y que terminará el 19 de mayo en Bueu, Pontevedra, pasando por localidades de prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país. Mediante diferentes actividades y dinámicas guiadas por periodistas y expertos, el objetivo es ayudar a todos los ciudadanos a detectar bulos y fake news que circulan por Internet. Se ofrecerá un stand informativo en el autobús, un punto de ayuda personalizado especialmente dedicado al público mayor, talleres para jóvenes sobre desinformación y ciberseguridad y una obra de teatro y juegos para los más pequeños. Sin duda, una iniciativa brillante que no se olvida de nuestros mayores y que pone el foco en nuestra España más vaciada. Para más información se puede consultar la web de bulobus.com, así como las redes sociales de maldita.es. Ricardo, a mí esto me parece muy interesante. Tú, además que siempre estás muy preocupado por la información, por la desinformación, ¿no? En este caso, la desinformación. Y claro, esto que estaba contando Candela, a mí me trae la imagen. Yo cuando estoy en un pueblo o en mi pueblo, hay gente mayor. Todo el mundo tiene móvil ahora y a todo el mundo le están llegando cosas por el móvil. Sí. Y esto que te dicen, a ver, tú que eres periodista, ¿esto que me ha llegado es verdad o es mentira? Porque es que realmente hay mucha basura, es decir, y es que la gente al final está en una desorientación total sobre lo que nos está pasando o no nos está pasando, ¿no? Es tremendo. Bueno, yo creo que es una iniciativa formidable, está acreditada por Maldita, que es una referencia española, pero que tiene ya un anclaje internacional. O sea, Maldita está reconocida internacionalmente y hay órganos de control de noticias y órganos de verificación y ellos son verificadores y son, podríamos decir, un referente mundial ya. Maldita es formidable, es un auténtico proyecto de éxito y entonces todo lo que ellos tocan pues es garantía. Yo creo realmente el tema de a través de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, sabes que organizamos jornadas, obviamente una de las fundamentales es hablar de fake news, hablar de los bulos y realmente pues esta pregunta que te hacen a ti como periodista, nos la hacen a todos los periodistas. Entonces la respuesta normalmente antes del año 2010, pongamos por caso, era, hombre, nosotros contrastamos las noticias. Entonces la respuesta del periodismo debería de ser, hombre, sobran los verificadores, ¿no? Pero resulta que como no se contrasta la información, esto es un mal de nuestra profesión gravísimo, y hay un porcentaje importante de informaciones que lees por ahí que no están contrastadas directamente, pues tienen una fuente. Entonces va, ¡pum!, y saltas la noticia con una fuente. Pues esto no es periodismo. Periodismo es contrastar realmente si esta información que estás escribiendo, que estás leyendo en la radio, en la televisión con imágenes, pues si es cierta o no. La única manera que tiene el periodismo es verificar. Entonces, claro, hay verificadoras porque el periodismo ha perdido un factor esencial, que es el contraste de la información. Por eso está tan despistada la gente y por eso se fía poco de los periodistas y de los medios de comunicación, porque realmente han visto una trayectoria de los últimos, pongamos, 20 años, que realmente el periodismo poco a poco se ha ido degradando y entonces las informaciones, no todas, o un porcentaje demasiado alto, son informaciones no verificadas y que por tanto son falsas. Entonces, naturalmente eso hay que controlarlo de una manera eficiente y luego ya, pues, Javier, Candela, está el fenómeno del WhatsApp, el fenómeno de estas redes sociales. Es terrible. Que ahí es donde circula toda la basura que condiciona a los ciudadanos. O sea que la información es importante, pero las redes sociales son muy, muy, muy importantes. Y ahí la verificación es más complicada. Ahí lo que procede es que el algoritmo que manejan tanto las multinacionales a su antojo, que estás buscando unos zapatos en Google y de pronto te aparecen 50 anuncios de zapatos en ese mismo momento. Es decir, las grandes multinacionales de esto, de Google y compañía, pueden perfectamente hacerlo, pero normal, sin problema ninguno,
modificar algoritmos cada vez que aparezcan falsedades en las redes sociales. Lo pueden hacer. Cada vez que hay insultos, lo pueden hacer. Cada vez que hay pornografía, lo pueden hacer. Ellos lo pueden hacer. Es que además que no lo quieren hacer. Es muy de nuestros días esta desorientación total de la gente a través de lo que llega en WhatsApp y te preguntan, como preguntaban al sacerdote antes, ¿esto es pecado o no es pecado? ¿Esto es verdad o esto es mentira? Esto que me ha llegado, ¿no? Hay veces que no sabes tampoco realmente. Y dices, pues no sé, voy a investigarlo, a ver, porque no. Sí. Y luego además la polarización que hay ahora, que ya no es lo que te ha provocado, sino las emisoras respetables y conocidas por todo el mundo, que te dan visiones totalmente distintas. A mí me gusta escucharte a ti en las tertulias porque te das una visión un poco más amplia de las cosas, ¿no? Pero que escuchas la SER y te da una visión, escuchas la COPE y te da una visión totalmente distinta del mismo hecho, entonces la desorientación es brutal a día de hoy sobre lo que nos está pasando. Vivimos esa situación que tú has descrito perfectamente, la desorientación. Luego va vinculada a la incertidumbre que ya se vive en el plano personal, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, incertidumbre más desorientación, pues da lugar a casi una patología social, ¿no? Sin duda alguna. Que estamos viviendo. Querido Ricardo, que gracias por haber estado con nosotros en el Ruraleando. Aquí estamos en tu casa, por cierto, Click Radio Televisión, donde has estado haciendo programas. Hablando de tertulias, ahí tengo pendiente una tertulia cuando acabe un proyecto en el que estoy, pero que temporalmente acabará ya, supongo, en julio o así. Volverás, ¿no? Volverás con nosotros aquí a Click Radio. A la gran tertulia del gran Juan Ignacio Cañas. Aquí le tenemos casi esperando, a ver si le veo por aquí. Juan Ignacio empieza ahora, justo cuando terminemos nosotros. Sí, es. Un saludo de mi parte y admirado. Gracias, Ricardo. Un abrazote muy fuerte. Hasta luego. Gracias. Bueno, nos queda tiempo para alguna noticia más. Por ejemplo, nueva oficina en Madrid capital, aquí donde estamos nosotros, de Eurocaja Rural. Tomen nota, está ubicada en Arganzuela, calle Toledo 126. Ya saben que Eurocaja Rural tiene una presencia también importante en Madrid, a pesar de que es una entidad básicamente rural. La primera oficina la inauguraron en 1990 en Aranjuez. El objetivo siempre de Eurocaja Rural es la atención personalizada con productos exclusivos para cada sector, especializados en las necesidades que pueda tener cualquier profesional, incluido también los madrileños. Horario de apertura de 8:30 a 2 de la tarde. Y además tienen otra iniciativa importante estos días en Eurocaja Rural, Candela, que tiene que ver con el aceite de oliva virgen extra. Efectivamente, la Fundación Eurocaja Rural y Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo presentan el proyecto Aula Virgen Extra. El presidente de la Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, la gerente de la misma, Susana Cortés Martínez, el presidente de Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo, Gregorio Gómez López, y el director de la misma, Enrique García Tenorio, presentarán hoy, viernes 14 de abril, el proyecto Aula Virgen Extra. Formación oleoica en Toledo. Y además también otra iniciativa importante de Eurocaja Rural, que es la página de ayuda para la solicitud de las subvenciones de la PAC. Importantísimo para los agricultores que necesiten subvención europea, que quieran saber cómo se hace o que quieran saber si son perceptores de esas ayudas, que les pueden salvar la vida a la hora de seguir adelante con su explotación agraria. Pueden verlo en la página de Eurocaja Rural con todo tipo de detalles. Un servicio que se ha puesto en marcha y que tiene vigor pues para todo este periodo de nueva PAC, de nuevas ayudas, hasta el año Candela 2027. Así que es una cosa fundamental la agricultura, sí, que sepan cómo tienen que acudir a las ayudas de la Unión Europea. Y no nos has contado lo tuyo de la Semana Santa, que aquí nuestra Candela es Semana Santera, vamos, que la van a nombrar sustituta de la Virgen de la Macarena. No, porque la pobre se tira en la calle mucho tiempo. Y la madrugada estuviste, ¿no? Sí, estuve en todos. Salí, estuve primero, como os comenté, en Granada, del sábado al miércoles, y luego el miércoles me fui para Sevilla a disfrutar de una buena madrugada en compañía pues de mis primos, que siempre me acompañan, que me hacen de guía, y la verdad que es espectacular. Tenéis un pequeño resumencillo en nuestro Instagram, @llenadevida la hispana vaciada, que la verdad que está estupendo y que yo creo que os va a poner los dientes largos para el año que viene para querer pasaros por allí. Bueno, pero ellos resumen, hemos dado una tralla de procesiones. Hay que verlo. Un día, otro día, pero luego hay un resumen, sí, es verdad, un resumen ya de traca final, digamos, de nuestra participación en la Semana Santa. Un resumen, sí, un vídeo que elaboró Candela de resumen, ¿no? De la Semana Santa de Sevilla y la de Granada también. Sí, un poquito de cada, y además, bueno, hay este año se conmemoró un aniversario, no quiero decirlo mal, pero bueno,
un aniversario especial el sábado santo y fue el Santo Entierro grande. Entonces, en lugar de salir las procesiones habituales que normalmente salen el sábado, salieron como 10 más o algo así, o sea, se reunieron en las calles de Sevilla como 20 cofradías diferentes y la verdad que fue espectacular. O sea, hay estampas muy bonitas en las que se cruzaron varias hermandades que normalmente no coinciden, ¿no? Entonces, por esta conmemoración, la verdad que se generaron estampas para el recuerdo, desde luego. Bueno, pues este ha sido nuestra visión, nuestra visión de la Semana Santa en Sevilla. Lo hemos pasado muy bien estos días, pero hemos estado cargando pilas pues para afrontar ya esta recta final de la temporada en la España vaciada. Vamos a ir dentro de unos días a Orea, vamos a cubrir allí un congreso forestal y bueno, pues tenemos unos cuantos programas por delante que les vamos a llenar de vida, de ilusión y de entusiasmo por la revitalización, la repoblación de esto que hemos venido a llamar la España vaciada. Hay mucha polémica, ya lo ven, cada vez que usamos el término de la España vaciada dicen, no, pero eso no. Hay que abrir ese melón. Hay que abrir ese melón porque realmente lo de España vaciada tiene esa connotación de está vaciada porque se han hecho las cosas mal, tiene esa connotación reivindicativa, ¿no? Pero bueno, hay gente que le suena como muy negativo, le chirría mucho lo de la España vaciada. Bueno, pues hay que abrir, pero nosotros siempre ponemos el yin y el yang, es decir, lo importante, lo primordial, lo que está en primer plano es llena de vida. Es una España que está finalmente, a pesar de todos los pesares, llena de vida y por eso lo hemos llamado así. Nada más, que pasen una buena semana y el viernes que viene volvemos con llena de vida la España vaciada. Se quedan ahora en la Click Tertulia con Juan Ignacio Caña. Hasta la próxima semana. Próxima. Adiós. Llena de vida, la España vaciada, como siempre, España vaciada, como siempre, en nuestra línea. Click Radio TV, Click Radio TV, en la lucha contra la despoblación en el mundo rural.